Muy buenos días, Dios les bendiga a todos. Hoy continuamos con la serie, lo que hemos estado hablando este mes de mayo, que es la oración. Así que vamos a aprender un poco más de cómo debemos de orar y orar con el entendimiento necesario para que nuestras oraciones y plegarias sean escuchadas. Así que si tiene su Biblia ahí en mano, pues vamos a leer la Biblia en Primera de Corintios 14, 15. Ahí vamos a estar hablando en cuanto se requiere a este tema, la oración con entendimiento. Vamos allá. Dice la Biblia en Primera de Corintios 14, 15, dice: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu inmensa, infinita misericordia. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando como te plazca en esta hermosa mañana. Te pedimos, Señor, que seamos un canal de bendición a esas personas que nos están viendo en esta mañana, Padre. Que sea tú, Señor, trayendo lo necesario para nuestra edificación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como les decía a ustedes, el tema de esta mañana es orando con entendimiento. Usted dirá, pero para orar entonces tenemos que ser intelectuales, tenemos que ser inteligentes. No, cualquier ser humano puede orar, sea pobre, sea rico, sea de clase media, sea como sea, puede orar. Pero le digo, cuando estaba más pequeño en la escuela dominical, cuando nos enseñaban qué era la oración, siempre decían que la oración era hablar con Dios. O sea, siempre nos enseñaron que los que debíamos de hablar éramos nosotros. Siempre se enseñó esa doctrina ahí, un poco tergiversada, un poco mal, porque creo que orar, ustedes saben que una conversación íntima entre el Padre e Hijo, usted con Dios, esa es la oración. Y saben que para que haya una conversación tiene que haber tres cosas: un emisor, un receptor y un buen lenguaje. Entonces la oración es esa comunicación, es ese diálogo que sacamos, así como sacamos para el novio, sacamos para la esposa. También ese diálogo importante de padre a hijo también tenemos que sacarlo para Dios. Decía uno de los más grandes avivadores, ustedes cuando tengan tiempo lo pueden buscar, es uno de los avivadores que yo he leído bastante. Se llama Juan Wesley. Fue uno de los más grandes avivadores. Él decía: tengo tantas cosas que hacer que hoy voy a orar 3 horas. Tengo tantas cosas que hacer que hoy voy a orar 3 horas. Cuando el presidente Winston Churchill fue presidente de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler iba con todo su arsenal para atacar. Y Churchill lo único que dijo fue:
estamos acabados, lo único que nos resta es orar. ¿Y saben qué? Toda la nación de Inglaterra se puso a orar y Hitler no pudo llegar a esa nación. Y de ahí es que sale el dicho de la reina que dijo: le temo más a un ejército de rodillas que a un ejército militar. Entonces, cuando nos unimos, cuando un colectivo se une en la oración, pues ya saben, suceden cosas grandes, cosas tremendas en la tierra. Entonces, aquí leímos la primera de Corinto, una de las cartas que Pablo le escribe a Corinto. Recuerdan que le había dicho a ustedes que Corinto era una ciudad marítima, una ciudad de mercader, una ciudad donde iba mucha gente extranjera a negociar. Era una ciudad muy tumultuosa, había mucha gente. Y Pablo aquí le escribe concerniente a este desorden. Como ustedes saben, Corintio era una iglesia con mucho desorden, una iglesia con muchas cosas que no la hacían bien, como Pablo les había explicado. Y dice, aquí en Corinto, había problemas con la Santa Cena, había chisme, había unas cuantas cosas que Pablo a través de sus cartas tenía que resolver. Y una de las cosas que Pablo aquí habla en el 14 es acerca del hablar en lengua. Ustedes saben que había un desorden en hablar en lengua, todo el mundo saltaba hablando en lenguas, partían los bancos y todo, y Pablo le dice: no, así no, tenemos que hacer las cosas con entendimiento. Entonces que Pablo dice: si yo voy a orar, lo voy a hacer con entendimiento, voy a saber lo que estoy haciendo. Si voy a cantar, también lo voy a hacer con entendimiento, saber lo que estoy haciendo y saber para quién lo estoy haciendo. Entonces, por eso Pablo ahí comienza a hablarle acerca de estas cosas para que aprendan a hacerlo un poco mejor, porque en la iglesia habían unos desorden en cuanto a eso. Entonces, el significado de oración en hebreo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es muy diferente. En el Antiguo Testamento significa parar, y significa intervenir e interponerse. Y eso era lo que hacían los sumos sacerdotes que se interponían entre el pueblo, los sumos sacerdotes entre Dios y el pueblo para pedir misericordia en plegaria y oración. Pero en griego, ya en el Nuevo Testamento, es proseuche, que es casi lo mismo, pero ya saben que hay una diferencia ya, porque en la oración del nuevo pacto hay más libertad. Ya sabemos que debemos de orar como de hijo a padre, y que ya el velo que estaba obstaculizando, impidiendo nuestras oraciones, pues ya fue quitado, y podemos entrar ya libremente, como dice Hebreo, hacia su trono de la gracia. Entonces, recuerden, esta iglesia, la oración es la parte más importante del cristiano. La oración es la parte, la actividad, como usted quiera llamarlo, la costumbre, la parte más esencial, más importante para el caminar de cristiano. Sin eso es imposible llegar. Sin eso es imposible mantenernos en estos caminos. O sea, debemos de orar, si no oramos frecuentemente, entonces otras cosas tomarán ese lugar y nos vamos a enfriar, nos vamos a desviar de los planes o los propósitos de Dios. Entonces, ustedes saben que en Dios siempre existe el presente. En Dios no al pasado, en Dios no al futuro. Dios siempre está en el presente. Si ustedes pueden ver, cuando él dice yo soy, cuando se le presentó a Moisés, él le dijo yo soy. Él no dijo yo he sido o yo seré.
Él dijo, yo soy. O sea que cuando Dios te contesta a ti en oración, Él te contesta siempre en el presente. Aunque lo que hayamos pedido llegue en 5, en 10 años, en 15 años, para Dios siempre esa contestación, eso que Dios te contestó, siempre lo hará en el presente, porque para Él no existe el espacio ni el tiempo, siempre está en el presente. Cuando hablamos de Mateo 6, ahí la forma donde Jesús pues enseña a los discípulos de orar, Él dice algo acerca de los fariseos, de esos sacerdotes que se enorgullecían de orar en las plazas. Él, cuando usó esta palabra, Él lo dijo porque a los fariseos les gustaba orar en público. O sea, orar en público no es malo, pero ellos lo hacían para ser visto por la persona, para que la gente viera su santidad, para que la gente viera cómo lloraran. Entonces Jesús criticó duramente a los fariseos por la forma en que ellos lo hacían. Entonces Él dijo, cuando tú vayas a orar, tú te encierras en tu habitación y el Padre que está en los cielos, pues Él te va a escuchar. Pero también es válido orar al Señor en público, pero depende de qué manera tú lo vas a hacer, con qué intenciones tú lo vas a hacer. Siempre que la gente te vea y vea tu santidad, pues está mal, como los fariseos. Tiene que ser una manera íntegra y de puro corazón. Que eso es lo que más a Dios le gusta. Yo le he dicho a ustedes que no importa la forma en que usted ore, ya sea acostado, ya sea parado, ya sea de rodillas, lo único que tiene que estar doblado en nosotros es el corazón de Dios. Eso es lo único que tiene que estar de rodillas. Porque hay mucha gente que está de rodillas, más su corazón está parado, está en otra posición que creo que a Dios no le agrada. Entonces, recuerden esto a los nuevos creyentes, a los que son ya poco más viejos. La oración es la parte más importante de un cristiano. Ese es el pulmón, ese es el aire que nos da la vida para poder seguir hacia adelante. Y la única forma de poder vencer, de poder avanzar en estos caminos es orando, pero sabiendo con quién estamos hablando, a quién le estamos hablando y por qué estamos hablando o por qué estamos orando. Recuerden que hay gente que se postra al Señor y no sabe lo que está haciendo, y yo creo que así la oración no va a ser efectiva. Tienes que saber esos minutos o esa media hora o esa hora que tú vas a durar con tu Padre. Tienes que ir consciente, tienes que saber lo que tú vas a hacer cuando esté encerrado o donde quiera que esté con el Padre, y saber qué vas a hacer cuando esté delante de su presencia. Eso es orar con entendimiento, saber de quién tú estás delante, saber de quién tú estás postrado, porque algunas veces vamos ante Dios como si Él fuera cualquier cosa, como si Él fuera, no sé. No, nos debemos de Él con todo el respeto, con toda sinceridad, y todo lo que haya mal, todo lo sucio que haya, pues también pedirle perdón al Señor y sacar todo eso para que nuestras oraciones puedan ser contestadas. Esto es orar con entendimiento, esto es saber, porque si estamos incómodos, con la novia, si estamos incómodos con el hermano, si estamos incómodos con la esposa, pues te digo que Dios no va a escuchar esa oración. Dios no va a escuchar eso que tú le estás hablando, por más elocuente, por más bonito que hablemos. Dios nunca va a escuchar esa oración. Entonces, si tienen en qué anotar, aquí les voy a hablar de algunos tipos de oración. Anoche Yismeli
dio unos cuantos tips acerca de algunos pasos de cómo orar. Estuvieron bien interesantes, pero hoy les voy a hablar de varios tipos de oración. La oración tiene subtítulo o un arsenal de diferencia en lo que en cómo tú vas a orar. Entonces se puede orar, pero hay muchas ramas de la oración y eso va a depender de cómo tú estés. Entonces, de la primera que vamos a hablar es acción de gracia. Gismeli la mencionó anoche en su reflexión, y eso lo podemos encontrar en Filipenses 4:6 y Colosenses 4:2. Esa es una parte importante de la oración, porque siempre debemos de ir a la presencia de Dios con acción de gracias. Cuando usted se levanta, pues creo que es una buena oportunidad de decir: Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por este día, gracias por la salud. Iniciar una gran adoración o oración de gracia. Oración de ruego, la número 2, oración de ruego, súplica y pedir. El problema de nosotros los cristianos es que siempre vamos a la presencia de Dios a pedir. Amante de Dios y Padre Celestial, hoy vengo a pedirte, y creo que eso es erróneo. No siempre un hijo de Dios le va a pedir a su padre. Si usted tiene un hijo, los que son padres tienen un hijo, y el hijo siempre le va a pedir. ¿Cómo usted se va a sentir? Pues usted nomás viene a pedirme. Entonces no, pero cuando su hijo o su hija va y le dice: papi, mami, qué linda, qué lindo estás, qué bello, pues el padre pues se va a sentir mejor, se va a sentir pues bienaventurado de tener un hijo que va a adorar y a decirle cuán hermoso y cuán bello es. Entonces, oración de ruego, que eso es cuando rogamos, cuando entramos a un momento de desesperación, de angustia, de decir: Señor, hoy vengo a rogarte por fulano, vengo a rogarte por mi vida, porque siento que estoy en peligro, te pido que me ayudes. O sea, ahí empezamos una agonía, esa plegaria de ruego, que creo que fue la que Jesús hizo en el monte Getsemaní, antes de ser crucificado. Entró en ese ruego con lágrimas, con gemir en la presencia de Dios. Luego eso está en Colosenses 1:9 al 12. Ahí podemos encontrar la palabra de ruego o rogar. También está la palabra suplicar, que dice que es de mayor desesperación. Algunos de ustedes han visto película que cuando la actriz va donde el actor dice: yo te suplico, y empieza a rogar con lágrimas, a suplicar que haga eso. Eso es suplicar. Ir delante de Dios con esa desesperación, con esa súplica de entender que solamente Él puede ayudarnos en esa área, que ningún hombre puede ayudarnos. Entonces ahí entramos en esto de suplicar, de implorar al Señor que nos ayude con desesperación, con angustia. Y eso lo podemos ver en Daniel 9:3 al 5, cuando Daniel ora por su pueblo Israel, que empieza a orar así también con esa agonía. Y en Éxodo también, cuando Moisés ora por su pueblo. Entonces, la número 3, pedir, que es la que más pues es más común entre los cristianos. Somos unos pididores. Cuando éramos pequeños, pues si los amiguitos nos pedían, pues le decíamos: tú eres un pididón, tú no más pides. Y los cristianos muchas veces
somos pididores. Empezamos a pedir, y alguna vez se dice, pero no hay nada a pedir. También alábame, también adórame, haz otra cosa. Y quiero que esa parte de nosotros, pues, no que sea quitada, sino que adoremos más a Dios y pidamos menos. Cuando entremos a su presencia, adoremos eso con entendimiento. Eso sabe lo que estamos haciendo. Entrar a la presencia de Dios, adorar más a nuestro Padre y pedirle menos. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las intenciones de cada uno de nuestros corazones. Él sabe de lo que nosotros tenemos necesidad. Él sabe lo que tú quieres en lo más íntimo de tu corazón. Entonces, como hijo, cuando entremos a la presencia de Dios, vamos a adorar más. Es más, yo algunas veces pues casi ni le pido a Dios. Aunque la Biblia manda a pedir, pero muchas veces lo que entro es con ese deseo de adorar. Y me paso un tiempo adorando a Dios, me paso un tiempo en intimidad sin pedir nada, solamente adorando su grandeza, adorando el hecho de que Él pueda habitar en mi vida. Y recuerden eso, iglesia, adoren más y pidan menos. Esa es la clave. Ya creo que el pedir tanto, creo que ya no sería bueno para ya como hijo, aunque sí debemos de pedir, claro, pero adorar más. Eso lo podemos encontrar en Juan 16, 26. Eso está también en Romanos 8, 26 y Colosenses 1, 9. Vuelvo y repito, Juan 16, 26, Romanos 8, 26 y Colosenses 1, 9. Y también Mateo 7, 7, que es el versículo clave de lo que piden. Dice, pedid y se os dará, buscáis y hallaréis, o tocad y os abrirá. Y la número 4, que creo que es una de importante también, creo que es una de las más importantes de la rama de la oración, es la intercesión. Interceder, intervenir, anteponerse entre dos personas. Y esto es muy importante porque cuando decimos vamos a interceder, no estamos diciendo que vamos a pedir, no estamos diciendo que vamos a rogar, no estamos diciendo que vamos a dar gracia, es a interceder. Le voy a explicar lo que es interceder, explicado por Doug Chips. Eso fue un libro que leí hace tiempo de este actor, se llama Doug Chips. Él dice que interceder es ponerse en medio de dos personas e interceder por el más desfavorecido, por el más pobre. Eso es lo que hace Jesús. Jesús intercede por nosotros, está entre el Padre y nosotros como pueblo. Él está en el medio ahí, intercediendo, diciendo, Padre, por ese morí yo, Padre, guárdalo, cuídalo, guíalo. Y tú y yo como sus hijos también, cuando vemos a alguien en peligro, alguien que está por descarriarse, alguien que está por alejarse de Dios, ese ya está desvalido, ese no puede valerse por sí solo. ¿Qué vamos a hacer? Interceder, ponernos en ese lugar, ponernos en el medio de Dios y Él. Decirle, Dios, acuérdate que Él es tu hijo, Dios, no lo dejes caer. Dios, levanta a fulano, ayuda a fulano, fortalécelo, libra. O sea, cuando comenzamos a interceder, es que nos estamos poniendo en el lugar de esa gente que está ya casi destruido. Interceder es ponerse en ese lugar. Cuando usted interceda, recuerde que usted se va a poner en el medio a pedirle a Dios por esas personas. Algunas veces ustedes lo han sentido, lo han visto, que han estado acostados, han estado durmiendo y Dios le levanta y le dice, quiero que me interceda por fulano.
Yo sé que al igual que a mí, a muchos de ustedes le ha pasado eso. Que Dios lo ha levantado en la madrugada y le ha pedido que ore por alguien. ¿Y sabes qué? Es que esa gente está en peligro y ya no puede valerse espiritualmente por sí misma. Ya está inválida. Y tú y yo somos los responsables de hacer que Dios pues se tenga misericordia o levante a esa persona. Porque para eso estamos tú y yo, para interceder. Y eso lo podemos ver en Estel 4:8, cuando Estel se pone delante del rey Asuero, se pone delante de él para interceder por su pueblo. Ese es uno de los ejemplos que son buenos, porque Estel se puso delante de su pueblo judío y delante del rey Asuero a pedir misericordia por su pueblo. También, como le hablé de Jesús, eso está en Hebreos 7:25. Hebreos 7:25 dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre. Jesús siempre está ahí 24/7 intercediendo por nosotros. Recuerden que el Padre nos ve a través de Jesús. Si no fuera por Jesús, pues estaríamos fritos, estaríamos solamente con Él. Es que Jesús siempre está ahí intercediendo. Y así mismo debemos de ser tú y yo, interceder por nuestros hermanos, interceder por nuestros familiares, porque ellos no pueden orar. Ellos no saben ni qué es eso. El que sabe usted, el que sabe cómo entrar a la presencia de Dios, el que sabe cómo llegar a Dios, es usted como hijo. Entonces, usted que tiene ese trabajo, eso de entrar y orar por su familia, porque ellos no saben hacerlo. Y tú tienes que pagar ese precio y ponerse delante de su familia y delante de Dios en el medio ahí. Y pedir a Dios por ellos. Por misericordia, para que un día vengan a los pies de Dios, un día estén en la iglesia al lado de usted adorando a Dios, y Dios seguro que lo va a hacer. Entonces está también oración de perdón. Si usted es amante a los salmos como yo, que me gustan mucho los salmos, me gusta mucho como David, pues levanta esos clamores y adoraciones y cánticos a Dios en los salmos. Y esta oración era muy común en David. La podemos ver en el Salmo 51, cuando David peca con Jezabel, la mujer de Urías. Él levanta una oración de perdón. ¿Cuántas veces tú y yo no nos sentimos que hemos fallado a Dios, que le hemos pecado a Dios porque hemos tenido un día muy difícil y le hemos fallado? Nos sentimos que no somos ni capaces de entrar a su presencia, y entramos con un acto de perdón, diciendo: Señor, te pido que me perdones, Padre, hoy, porque cometí un agravio, cometí un error, le hablé mal a mi mamá, le hablé mal a mi esposa, le hablé mal a mi novia, en el trabajo le falté a mi jefe. Entonces llegamos con esa petición de oración, llegamos con esa posición de oración de perdón, que son las más comunes en los salmos, y podemos ver varias de estas oraciones en Salmo 25:11, Daniel, como le mencioné anterior, 9:3-5, Salmos 32:5 y Salmo 65:3. Ahí podemos encontrar muchas oraciones de perdón. Ya eso es otra rama de la oración. Pero en la oración hay una parte muy importante que usaban los cantores del Antiguo Testamento, y que usted y yo también la debemos usar cuando estemos dialogando con papi, con nuestro padre. ¿Y saben cuál es? Selah. Usted lo ha visto, esa palabra que en los salmos, que cuando el salmista está orando, está cantando, pues hay una palabrita que se llama Selah. Esa palabra aparece más de 70 veces en la Biblia, y
se dice que significa pausa musical, una suspensión musical. Y es lo que tú y yo debemos de hacer cuando entramos en oración con el Padre, hacer ese selah, de que muchas veces los dominicanos hablamos mucho, entramos como una ametralladora y terminamos de orar y ni cuenta nos damos, Debemos de hacer esa pausa, ese silencio, esa intercesión, esa suspensión de silencio. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios. Recuerde que la oración no es usted solo hablando, la oración es una conversación entre Dios y usted. Y si hacemos ese selah, si hacemos esa suspensión, si hacemos esa pausa de silencio, ¿sabe qué? Vamos a escuchar la voz de Dios. Quizás no sea para responder su oración, sino para decirle: hijo, estoy contigo aquí. Hijo, quiero que sepas que te amo. Hijo, quiero que sepas que no te he dejado. Y escuchar esos susurros, esa voz sublime de Dios en nuestra vida. Y es bueno como hijo de Dios, pues, tener esa importancia de hacer eso, selah, delante de la presencia de Dios cuando estemos orando. Lo puede hacer durante el intermedio y después que termine de orar, también hacer esa pausa en silencio. Ahí también usted puede escuchar esa voz de Dios y ese abrazo de Dios que le dice: estoy aquí, estoy contigo, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo en tu familia, yo estoy contigo. Porque te he prometido que nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. En la Biblia, en Mateo 28, 19 lo dice: nunca te voy a dejar, no te dejaré ni te desampararé, dice en un salmo también. O sea que tú siempre vas a encontrar ese respaldo de tu Padre cuando haga ese selah. Selah, S-E-L-E-H, selah, pausa, silencio. Como dominicano es obligatorio en cada oración íntima que tengamos con el Padre hacer eso selah. Ya no dejemos de hablar tanto, de entrar al Señor: Padre ante Dios y Padre celestial te pedimos. No. Hagamos esa pausa en cada oración y va a ver que va a ser más fructífero y va a orar con más entendimiento. Ya dejemos de hablar tanto, ya Dios sabe lo que vamos a hablar, así que es mejor que Él nos escuche a que nosotros le escuchemos a Él y escuchemos su dulce voz. Entonces, tenemos la número 1, que es acción de gracia. Número 2, que es ruego, súplica y pedir. Número 3, que es la intercesión. Y número 4, oración de perdón. Y la número 5, los selah, la pausa, los silencios en la presencia de Dios. Y usted dirá: pero ¿cómo yo aplico cada una de esta oración? Bueno, pues eso va a determinar de tu vida espiritual. Si está en necesidad, si tiene necesidad, si está enfermo, pues ¿cuál va a ser tu tipo de oración? Pues pedir por sanidad. Otra cosa también importante es usar texto bíblico. Usar texto bíblico. Aplicar la Biblia a cada oración que usted haga. Amén. Eso es muy importante. Si está enfermo, pues usted va a acudir a Isaías, donde dice que Dios, que por su llaga fuimos sanados, fuimos curados, y va a aplicar esos textos. Eso hará con entendimiento también. Usted va a aplicar la Biblia, la palabra de Dios, a lo que usted ora. Eso es muy importante. Recuerde esos versos, apúntelo ahí en su libreta y ore aplicando la palabra de Dios. Pues si usted está entonces enfermo o está en necesidad, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué tipo de oración usted va a aplicar? Pedir: Padre, te pido por mi sanidad.
Te pido que supla porque estoy pasando mucha necesidad. Te pido que mi alacena sea llena, que me ayude, que me ayude a buscar una salida a esto. Puedes pedir sanidad y pedir que Dios le ayude. Si ha cometido algún pecado, algún agravio, ¿qué usted va a hacer? Pues va a acudir a la oración de perdón. Va a orar. También ahí cabe lo que es los ruegos, la súplica. También se pueden aplicar ahí. Padre, hoy te ruego por mi vida. Sé que cometí, que te fallé, que hice cuantas cosas que no debía hacer o decir. Y va a entrar en ese método de oración, de perdón. Usted sabe, como esté en su estado espiritual, así usted va a orar. Si usted lee los salmos, David oraba pues de la misma forma. Y también se usa en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, perdón. Pablo usó todas estas ramas de la oración en cuanto a eso. Si alguien está enfermo, si alguien que no es usted, de su familia, ¿qué usted va a hacer? Interceder por el gobierno, interceder por el país, interceder por su familia, como dije, interceder por la iglesia. Entonces ahí entra lo que es la oración de intersección. Debemos de orar, interceder, ponernos en el lugar del otro y pedir al Señor pues lo que tengamos que pedir en favor de esa persona. Ahí entramos en ese sentido de la oración de intercesión, cuando ya vamos a pedir por los demás. Y también si estamos bendecidos, si estamos si no tenemos necesidad y lo que queremos es dar gracias, pues usted se puede pasar toda una noche dándole gracias a Dios. Como le dije, acción de gracias. Padre, gracias por mi trabajo, gracias por mi salud, gracias por la vida, gracias por tu sacrificio, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por la lluvia, por el sol, por el mar, por los árboles, por los animales, gracias por mi esposa, gracias por todo lo que usted quiera. Usted puede durar hasta un día entero dándole gracias a Dios, y esto también es importante, pues ser agradecido con lo que tenemos, ser agradecido con lo que Dios nos ha dado. Y recuerde que cada una de estas oraciones va a depender en qué condición espiritual esté usted. Depende de cómo usted se encuentre, usted va a orar de esta forma. Y como le dije, la oración es una parte vital, de suma importancia para el cristiano. Sin eso no podemos seguir, no podemos avanzar, no podemos tener esa conexión, esa intimidad con el Padre. Entonces eso es, depende de cómo usted, de su estado espiritual. Así que no siempre la oración usted va a interceder, no siempre va a pedir, no siempre vas a pedir perdón, sino que cada oración, cada rama va a depender de su estado espiritual. Cuando David pecó, David no iba con acción de gracia, David iba a rogar, a suplicar por perdón. Entonces mucha gente se equivoca en esto, que siempre va a Dios con lo mismo, con las mismas oraciones. No, eso va a depender de cómo tú estés. Padre, en esta mañana te damos las gracias. Gracias porque tú nos cubres. Gracias, Señor, porque tú nos guardas aun cuando el mundo está en tribulación, está en pánico, está, Dios mío, en incertidumbre, no sabe qué hacer. Tus hijos estamos seguros bajo tus alas, estamos guardados bajo tus alas. Y te damos las gracias, Señor, porque sabemos que en ti vamos a obtener la victoria. Gracias porque hasta el sol de hoy tú guardas
nuestras vidas, nuestras familias, tú la tienes bajo tus alas guardada. Y te damos las gracias, Señor. Gracias porque tu misericordia para con nosotros ha sido buena. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, iglesia. Los quiero mucho. Gracias por estar en sintonía en esta mañana. Así que gózate porque Dios está contigo. Y Él es tu pastor y nada te va a faltar. Dios te bendiga. Les quiero. Un fuerte abrazo.